Bueno, buenas noches. Vamos a continuar con la exposición de osteopatía. Entonces, como les venía diciendo la clase pasada, la osteopatía tiene tres ramas, las cuales son osteopatía estructural o articular, osteopatía craneosacral y osteopatía visceral o de órganos. La osteopatía estructural o articular se va a dedicar al tratamiento de todas las lesiones articulares y paraarticulares del raquis vertebral y de los miembros. El tratamiento con osteopatía se va a efectuar prácticamente basándose en manipulaciones precisas, cuyo objetivo va a ser liberar la estructura de distintos tejidos u órganos de sus posiciones constrictoras, ya sea parálisis o estancamientos totales o parciales producidos por traumatismos externos o internos, permitiendo con esta liberación el restablecimiento de los programas correctos de interrelación entre todos los sistemas corporales. ¿Puedes pasar, por favor? La osteopatía craneosacral se va a dedicar a la normalización de las estructuras y los movimientos craneales. Entonces, esta se va a basar en el movimiento respiratorio primario MRP, que es el mecanismo involuntario responsable de la micromovilidad de cada una de las células del organismo. Cuando hablamos de craneal, tenemos que considerarlo como un sistema que va desde el cráneo hasta el sacro, a través de la dura madre, la cual es la membrana que envuelve la médula espinal. El mecanismo respiratorio primario va a funcionar de forma rítmica en dos tiempos, en flexión y en extensión, y va a estar constituido por 5 elementos, los cuales son el primero, movilidad inherente del cerebro y de la médula; el segundo, fluctuación del líquido cefalorraquídeo; el tercero, la movilidad de las membranas intracraneales e intraespinales; el cuarto, la movilidad articular de los huesos del cráneo; y el quinto, la movilidad involuntaria del sacro entre los ilíacos. Pasa, por favor. Y la tercera vertiente, que es la osteopatía visceral, esta se va a dedicar al tratamiento de las alteraciones viscerales y ginecológicas por lesión osteopática. Entonces, en esta vertiente tenemos que se consideran a las vísceras como articulaciones, en las cuales cada una de ellas va a tener un movimiento específico relacionado con la respiración, con el diafragma, con el mecanismo respiratorio primario. Por lo que si tenemos una falta o un bloqueo de estos movimientos puede dar lugar a un trastorno funcional que, si no se corrige, puede provocar una lesión estructural. Este movimiento se puede haber alterado por los factores gravitatorios que provocan un desequilibrio continente-contenido, y por factores conjuntivos que ocasionan esclerosis, fibrosis, adherencias y retracción. Pasa, por favor. Las técnicas osteopáticas. Tenemos a grandes rasgos técnicas funcionales y técnicas estructurales. Entonces voy a empezar con las funcionales. Tenemos a las técnicas funcionales de Michael, denominadas técnicas de muscle energy o energía muscular. Estas técnicas van a consistir en que el paciente utiliza los músculos solicitados desde una posición controlada de forma precisa hacia una dirección específica, con una fuerza en dirección contraria realizada por la otra persona. Tenemos las técnicas funcionales de Sutherland. Estas técnicas se van a realizar utilizando la respiración torácica. Entonces, en la fase de inspiración se va a realizar un movimiento en lateroflexión o en lateralización. Y en la fase de expiración, el movimiento que se va a realizar es en rotación, flexión o extensión. Tenemos la técnica funcional de Hoover, que es una serie de técnicas que consisten en la movilización del tejido musculoesquelético y también del articular. Y estas técnicas se van a basar en dos tiempos. En el primero, en el cual se trabaja el tejido muscular, y en el segundo, que se va a restablecer la movilidad articular. Esta técnica nos va a servir de test articular, como para probar si existe movilidad articular o si existe dolor, y también de tratamiento para facilitar la movilidad articular en los tres planos del espacio.
Y tenemos a las técnicas funcionales de movilidad articular desarrolladas por los expertos Stanley Leaf y las técnicas de Lawrence H. Jones. Las técnicas de Leaf son técnicas de movilidad articular en los tres planos del espacio, en flexión, extensión, rotación y lateroflexión. Estas técnicas actúan a nivel de los discos intervertebrales y constan de una parte directa e indirecta. Las técnicas de Jones, entonces elaboró un método que se llamó tensión y contratensión, o también se denominó corrección espontánea por reposamiento. ¿Puedes pasar? Y tenemos a las técnicas estructurales, que aquí nos dicen que el examen físico va a ser el que va a determinar la elección de la técnica, el nivel a manipular, el sentido del movimiento y la posición del paciente. Estas técnicas más que todo deben obedecer a la regla del no dolor y a la no aparición de signos de gravedad. Entonces tenemos a la más conocida, que es la técnica de Trotz, que es una movilización pasiva, forzada, breve, seca, rápida, localizada, de orientación y amplitud exacta, que lleva los elementos de una articulación al límite tanto anatómico como fisiológico posible, es decir, que pone la articulación en tensión. Y esta lo que va a hacer es enviar energía a los tejidos lesionados para liberar las restricciones de movilidad, las adherencias, para provocar el estiramiento de las cápsulas articulares y de los músculos monoarticulares, lo que provoca como tal un reflejo aferente hacia la médula espinal y como respuesta se van a inhibir las neuronas, las motoneuronas, y se va a romper el ciclo vicioso irritativo que mantiene el espasmo de los pequeños músculos monoarticulares y como tal el tono muscular se va a normalizar. Existen diversas técnicas como las técnicas directas, indirectas, semidirectas y mixtas. Por otro lado tenemos las técnicas rítmicas, las cuales se van a aplicar fundamentalmente a los tejidos blandos. Estas no van a implicar manipulación a alta velocidad y se van a basar más que todo en la relajación post-isométrica para tratar de aumentar el ángulo de movimiento. Las técnicas de Paul-Schoeffer, estas van a consistir en percibir la movilidad del tejido conjuntivo o de las fascias y de esta forma restablecer la movilidad articular y de las cadenas faciales. Y las técnicas de tracción en flexión y extensión son aquellas técnicas en las que se le va a pedir al paciente que realice una flexión o una extensión dependiendo del esquema lesional y se realizará una tracción de la articulación lesionada con la finalidad de restaurar dicha lesión. Pasa, por favor. Continuando con lo que sería el examen o la intervención osteopática, tenemos un examen completo donde se vislumbra y se evidencia toda la anamnesis o esta entrevista médico-paciente que debe tener una buena relación entre las dos partes para así poder extraer el mayor número de datos posibles y mirar la historia clínica del paciente. Se va a dictaminar un estado inicial del mismo mediante un diagnóstico presuntivo o preliminar, el cual es un elemento intelectual que requiere de un gran talento médico para, por medio de la mayéutica y todas esas preguntas, poder llegar al paciente e investigar el mayor número de datos posibles en cuanto a la reunión de antecedentes del enfermo, por ejemplo, sin necesidad de exámenes clínicos ni de la exploración física. Tenemos la inspección, que es la exploración física, pero mediante la vista, y es el primer paso del examen físico. La palpación, que es examinar el cuerpo, la exploración física, pero mediante el tacto. Y los territorios cutáneos nerviosos, que son las áreas de la piel inervadas por un nervio cutáneo y tienen mayor sensibilidad y mayor especificidad. Luego de ese examen preciso, de esa valoración completa, se van a mirar los cambios en la mecánica del aparato locomotor, que ya sabemos que por nociones anatómicas no solo es osteología, artrología y miología, sino que también consiste en un
conglomerado de tejidos blandos, por ejemplo, ligamentos, tendones, un engranaje de todo lo que vendrían a ser estos elementos necesarios para formar el aparato locomotor y de esta manera darle movilidad a nuestro cuerpo. Principalmente se revisan pelvis y columna vertebral. Luego de esta evaluación precisa y completa, se trata de establecer la cadena lesional del paciente. ¿Qué sucede? Desde un esguince de tobillo hasta un dolor en el cuello, cada una de las lesiones no se van a tomar por separado, sino que una pequeña lesión a nivel de cualquier área del cuerpo puede a su vez degenerar a posteriori en potencia a un daño a nivel de todo el cuerpo, una disfunción de todo el cuerpo. Y ahí se evidencia uno de los principios, que es que al afectarse una estructura se afecta la función del todo. Pueden intercalarse también desequilibrios y lesiones osteopáticas sedimentadas por el tiempo, cuando se genera una lesión y con el tiempo vuelve a incurrir en una lesión cercana o una lesión en otra área o estructura. Una sección por lo general dura 50 minutos y el tratamiento es clave para mitigar el dolor y para adaptarse al paciente, porque cada tratamiento debe ser específico y particular de acuerdo a las necesidades del paciente, como ya se había analizado en el diagnóstico preliminar y el tratamiento a tratar, pues a evaluar al paciente es de acuerdo a las conclusiones del examen preliminar. Se utiliza una técnica para cada tejido, ya sea hueso, ligamento, músculo, vísceras, etcétera. Y lo que se busca es usar todos los recursos terapéuticos para obtener un efecto en los tejidos periarticulares y pues aliviar y mitigar todo el dolor del paciente. Hay dos grandes familias de técnicas manuales. Tenemos las técnicas estructurales y las funcionales, como vemos aquí en el mapita conceptual. Las estructurales corrigen una disfunción vertebral, por ejemplo, con la técnica del trust. Se dice que esta técnica se oye como un crujido o como un chasquido y mucha gente se asusta porque piensa que es una técnica invasiva y dolorosa que le va a causar dolor al paciente. Pero, por ejemplo, se usa ese en tratamiento de suturas, es de pequeña amplitud y alta velocidad, moviliza las articulaciones, pero es mediante una correcta exploración donde no hay una movilidad normal, pero esta técnica no es agresiva, respeta los límites de movimiento sin causarle dolor al paciente. Si hay un ruido o un crujido, entonces se tiene en cuenta que es una cavitación dentro de las articulaciones. Un puntico aquí importante es que en la parte occipitomastoidea hay un retorno venoso del 95% de la sangre venosa. Entonces, si hay un bloqueo ahí o una disfunción, vemos involucrada un componente o un compromiso a nivel de sangre, a nivel sanguíneo, y ese es otro de los principios que mencionaban mis compañeros anteriormente. Y es importante entonces la parte circulatoria y si se ve afectada la disfunción de todo el cuerpo. También tenemos las decoaptaciones articulares axiales o la técnica del pompage, que es elongar el músculo espástico o el estiramiento rítmico. Esto hace parte del tratamiento general osteopático o del TGO en siglas. Esta técnica lo que hace es que escoge según el grado y la intensidad del dolor, tono muscular y tejido a tratar y la posición de angulación del paciente y de su articulación. Consta de 4 pasos: el stretching, que es un estiramiento lento y gradual de ligamentos, fascias, músculos y tendones. El bombeo, que es la tracción y relajación de la aponeurosis, ligamentos y cápsula articular. El componente articular, que es el estiramiento pequeño con un rebote al final de la amplitud, útil en los tejidos periarticulares. Y la tensión sostenida. También la técnica del trust, que es esa movilización pasiva, la movilización localizada y el estiramiento de las cápsulas articulares con la finalidad de volver al tono muscular con normalidad. Y ya la parte de las técnicas, de las familias de las técnicas manuales funcionales, tenemos la compresión nerviosa o vascular y la activación de los puntos de Jones para relajar el espasmo de los músculos contraídos. ¿Qué se hace? Se busca el punto gatillo con un dedo
y la posición de la articulación que disminuye el punto de dolor. Por eso se requiere de grandes habilidades de palpación en el caso del médico. Y entonces también tenemos otras técnicas estructurales articulares que consisten en la construcción de palancas adaptadas a la parte neuromuscular de Stanley y Liev que armoniza las tensiones faciales. También se necesitan en diferentes tejidos para su liberación. En fin, como conclusión, la finalidad es descargar los puntos gatillos para tratar y prevenir las lesiones de tejidos blandos. Bueno, muchas gracias. Eso fue lo que dije al inicio, entonces pues ya está dicho. Bueno, entonces las lesiones osteopáticas. Entonces tenemos que la lesión osteopática es una lesión fisiológica que no sobrepasa las amplitudes articulares fisiológicas de las articulaciones y pues como tal, la lesión osteopática es la restricción de movilidad en un sentido debido a una hipertensión del sistema aponeurótico muscular que atrae los cuerpos óseos hacia ella impidiendo el desplazamiento en el sentido opuesto. Esto pues dentro de los límites fisiológicos articulares. Entonces pues tenemos que estas lesiones hay dos tipos, la primaria que casi siempre es una lesión traumática, no está forzosamente localizada en la columna vertebral y pues también puede ser localizada en el sistema craneal, en las articulaciones periféricas y en el sistema visceral, entre otros. Y en la secundaria, bueno, tenemos que esta es una lesión de compensación. Entonces, pues como para entender mejor esto, pues se dice que, por ejemplo, la lesión primaria, entonces toda lesión primaria necesita una adaptación, pero la adaptación no necesita siempre como tal un tratamiento. Entonces, pues tenemos que la adaptación es una lesión dinámica, pero esta es reversible. Y la compensación, que vendría siendo esta lesión secundaria, es una adaptación fija que necesita como tal un tratamiento. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí tenemos las indicaciones. Bueno, en todas estas indicaciones tenemos las del tratamiento osteopático y pues más que todo estas se centran en la patología musculoesquelética de la columna vertebral. Entre estas pues tenemos las que mencionan hernias discales, lumbalgias, cervicobraquialgias, la asiática y pues entre otras. También tenemos la patología musculoesquelética craneal, entre estas pues tenemos lo que es las migrañas, las cefaleas, sinusitis y lesiones de la articulación, pero como tal pues se da más que todo en la temporomaxilar. También pues se centran en la artritis crónica de diversa localización. Pues se encuentra a lo largo de todo el cuerpo y el tratamiento no afecta a la patología de la enfermedad ni a su evolución. Pero pues lo que sí hace esto es que ayuda a tratar bastante los síntomas secundarios. Y también, por último, pues lo de la osteopatía craneal, esto pues para afecciones dispares en niños. Entonces, pues esto va desde trastornos de comportamiento en los niños y hasta dolores cólicos. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos dos tipos de contraindicaciones, las contraindicaciones absolutas y las relativas. En las contraindicaciones absolutas tenemos las óseas, las nerviosas, las vasculares, los cánceres viscerales y la lesión de los tejidos. Entonces, en las óseas, pues tenemos ya sea el raquitismo, la osteoporosis, el reumatismo,
fracturas, en las nerviosas la neuropraxia, hernia discal, en las vasculares la insuficiencia circulatoria vertebrovascular, los cánceres viscerales, bueno, estos se dan más que todo a causa de riesgo de metástasis óseas. Y por último, la lesión de los tejidos periarticulares, por ejemplo, como las distensiones musculares y los desgarros ligamentosos. Siguiente, por favor. Bueno, y también tenemos, como lo mencionaba anteriormente, las contraindicaciones relativas. Entonces, pues en estas tenemos la neuritis cervicobraquial, la tortícolis aguda, que esto afecta también bastante, y la osteopatía ayuda bastante a controlar esta patología. También está la hiperelasticidad, eh, la psicológicas del paciente, por ejemplo, pues que de pronto el paciente tenga una resistencia o un miedo como tal a esta práctica, la hiperalgia, que es como tal la regla del no dolor. Y también una contraindicación sería para los pacientes de edad avanzada. Ya. Siguiente. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, rápidamente, Daniela, ¿qué es la osteopatía para usted entonces? ¿En qué consiste? La osteopatía, Sí, señora. Pero un concepto con sus propias palabras, no de Google. pues, o sea, como tal, la osteopatía es como una práctica médica, podría pues definirlo con mis palabras, eh, que es una medicina manual que se basa en la teoría de que el cuerpo como tal es un, por decirlo así, un organismo vital en donde la enfermedad afecta la estructura y por ende esto también va a afectar a la funcionalidad del cuerpo. Entonces, mientras que la terapia osteopática es una restauración manipuladora de las anomalías y pues también como que ayuda a mejorar pues algunas dolencias del paciente y pues como le dije anteriormente, por ende también se mejoraría la funcionalidad del organismo. Ángela Vera, Sí, doctor, buenas noches. buenas noches. ¿Cuál es el objetivo de la osteopatía? Doctor, el objetivo de la osteopatía es con base a todas los conocimientos anatómicos, todas las partes, llegar a una mitigación del dolor y adaptarse al paciente de acuerdo ya no como una medicina alternativa, sino teniendo como base todos los principios que hablaban mis compañeros de interrelacionar sistemas, sistema circulatorio, cada una de las estructuras para dar con una curación específica en cada paciente. ¿Qué busca activar la osteopatía? Ángela. Todo el sistema circulatorio, porque sobre todo en la parte del retorno venoso se concentra la mayor cantidad de sangre y entonces si la sangre fluye a través del cuerpo, hay una correcta homeostasis y de esta manera un mejoramiento en todo el sistema locomotor, musculoesquelético. Pero sobre todo busca es reactivar procesos de autorregulación, ¿no? Además de las de autodefensa, como tú lo nombrabas, a través de estímulos, ¿no? Para buscar la normalización del sistema. Acuérdense que la osteopatía actúa sobre la causa, no sobre los síntomas. Angie,
Señor, ¿Cuál es la diferencia entre la osteopatía y la quiropraxia? bueno, profe, yo diría que la diferencia entre la osteopatía y la quiropraxia es que la osteopatía se basa más que todo en el sistema circulatorio, mientras que la quiropraxia lo hace, pero en el sistema nervioso. Otra diferencia podría ser que el osteopata al trabajar tiene que desnudar la zona que va a trabajar, mientras que los quiroprácticos no tienen que hacerlo del todo. También yo diría que otra diferencia importante es que la osteopatía puede actuar sobre todas las articulaciones, mientras que la quiropraxia se va a centrar más que todo en trabajar como la zona de la columna principalmente. ¿Y cómo son los movimientos del uno y del otro? Angie. Lo que dijiste está bien, pero entonces yo te pregunté cómo son los movimientos que utiliza el uno y el otro. ¿Y a qué velocidad trabaja el uno y trabaja el otro? Ah, La velocidad es como la duración del tratamiento. no, la velocidad de los movimientos con los que trabaja. Bueno, estas técnicas son de estímulos cortos y el contacto manual se hace directamente sobre la vértebra y sobre el ajuste, y el ajuste debe ser específico. Bueno, Angie, para que no te enredes más. Entonces, la osteopatía usa movimientos grandes y suaves, pero a baja velocidad. En cambio, la quiropraxia usa lo contrario, a gran velocidad y movimientos más precisos, que era lo que tú hablabas, que en pocas palabras. Ever. Sí, profe. ¿Y la diferencia entre la fisioterapeuta y un osteópata, cuál es? Pues el fisioterapeuta, empezando que pues es como otra rama, aparte de la medicina. El osteópata ya es un médico que principalmente se especializa en la osteopatía. Y en cuanto a la técnica, eh, el fisioterapia está más adecuado hacia la rehabilitación del paciente y no como a una cura o un tratamiento en cuanto a una enfermedad. El osteópata se enfoca en la persona, eh, trata diferentes patologías y va directamente pues a la causa. Pero ¿de qué manera lo ve el uno y el otro? Que en eso radica la diferencia del fisioterapeuta, ¿no? Y con el osteópata. ¿En qué se centra el fisioterapeuta y el osteópata en qué? Ahí Pues radica. el fisioterapeuta en tratar los síntomas, Pero ¿de qué básicamente. manera? Mm, pues será con la manipulación o pues la terapia. Y el osteópata también utiliza otras técnicas como frío, calor, se ayuda también de herramientas tecnológicas. En cambio, el fisioterapeuta es más basado en la manipulación. ¿Quién ayuda al grupo? Pues, profe, la principal diferencia es que la visión del osteópata es global, es decir, el osteópata trata de manera conjunta debido a que pues, el osteópata cree que en la perfecta comunicación entre todas las estructuras y pues si una falla, fallan todas. Entonces la visión del osteópata es global. En cambio, la del fisioterapeuta es un tratamiento de síntomas de manera local y se enfoca en recuperar el músculo o la articulación que se encuentre dañada. Esa es la diferencia de ver, que el uno va a lo que va y el otro es una visión global, ¿no? Para buscar una causa más general. Profe, también se puede decir que el fisioterapeuta va a tratar las lesiones producidas, pero el osteópata puede ser que prevenga
como tal estas lesiones, detectando, digamos, el problema o mal funcionamiento del organismo. O sea, el fisioterapeuta trata de recuperar, ¿no?, de lo que está dañado, y el cambio del osteópata hace una visión global. Sí, señor. Esa es la gran diferencia. Y Cristian, para terminar, ¿cuáles son las indicaciones de la osteopatía? ¿Cómo, profe? ¿Cuáles son las indicaciones? ¿En dónde se utilizan? ¿Qué patología se utiliza la osteopatía? ¿Cuáles son los usos de la osteopatía? Pues, profe, pues ello principalmente, la osteopatía principalmente se basa en patologías que tengan que recurrir a la parte musculoesquelética de la columna vertebral, es decir, hernias, hernias principalmente. También tratan bastante partes de craneales, como pueden ser migrañas, cefalias, sinusitis, lesiones articulares en general. Y pues no llegan a participar no llegan a servir como un tratamiento definitivo para las patologías o enfermedades, sino que pues son más para dolores o afecciones relacionadas a las articulaciones y pues dolores musculares. Ya, otro que le ayude a otras indicaciones, no se dice cefalia, ¿no?, sino cefaleas. Recuerden que ustedes tienen que hablar como médicos. Señor, disculpe ahí. Profe, pues, o sea, como tal, las indicaciones sean como para la parte musculoesquelética, como le dijo mi compañero anteriormente, de la columna. Esto pues para tratar hernias discales, lumbalgias y pues otras dorsalgias, también artritis crónica, y pues esta puede ser de diversa localización, osteopatías craneales, también lo que son como tal las molestias funcionales del aparato locomotor, lesiones deportivas como ya sean esguinces, luxaciones, dolores de espalda, traumatismos, dolores de cabeza, migrañas, cefaleas, Cefaleas trastornos o digestivos, cefaleas. cefaleas, trastornos digestivos, gastritis, hernias, úlceras, estreñimiento y entre otras muchas. La otra que se utiliza mucho para los abuelitos se llama artrosis, ¿no?, para la cual todos vamos allá algún día. Bueno, muchachos, gracias. Entonces, Sara, ¿me puedes habilitar para compartir pantalla? Ya, profe, todos están habilitados para compartir. Ahora, listo. Disculpe. Bueno, muchachos, gracias entonces por su atención y vamos a seguir con el último tema del segundo corte, con el cual ya damos por terminado los conceptos y definiciones en cuanto al proceso de salud-enfermedad. En ese entorno, salud-enfermedad es el proceso continuo. Empezamos con la salud, con las dimensiones, diferenciarlas, ver cómo se ha modernizado, cómo se adapta. Dimensiones importantes como la salud pública. Hablamos después de los determinantes que la afectan positiva o negativamente. Ya vamos a hablar de los paradigmas, cómo cambió el modo de pensar, la medicina familiar, cómo se centra en la familia qué es, la tipología familiar, las funciones de la familia. Y hoy vemos los instrumentos que los vimos, que se utilizan para la valoración. Y hoy, por último, pues veremos el otro fase que todo médico familiar y ustedes como futuros médicos que van a utilizar el sistema biopsicosocial tienen que analizar el ciclo vital familiar. Entonces, ese es el tema que analizaremos el día de hoy. El ciclo vital familiar, entonces, como lo muestra la gráfica, pues es el que tiene como entorno mirar la base de la sociedad actual, como es la familia,
la cual pues mira las diversas etapas por las que tiene que atravesar desde que los dos padres se conocen en el noviazgo hasta que terminan con la muerte, pasando por unas etapas que son claves y le van a representar ciertos retos o problemas que si no son superados, pues no le van a representar problemas para las etapas futuras. Entonces, con eso hablaremos el día de hoy. Entonces, recuerden que la familia es el grupo natural del ser humano, es donde el ser humano, los individuos, es el conglomerado social, es donde él ejerce esas funciones de socialización, donde crea su identidad, donde interactúa con el medio, donde aprende a relacionarse y marca una pauta dentro de su mismo proceso intergeneracional, ¿no? Cada individuo se hace único, marca cómo debe ser y qué toma y qué autenticidad va a tomar a lo largo de su vida. Esa familia es un sistema amplio y abierto, ¿no? Donde todos sus componentes se regulan y se interrelacionan mutuamente de forma interdependiente, siempre basado en ese sistema de la famosa teoría de sistemas en el que todos interrelacionan para que el conjunto funcione, para que la máquina funcione. Si algún elemento falla, pues esa máquina va a fallar. Entonces, el interés de la medicina en esta familia se debe a ese enfoque ecológico de ese proceso de salud-enfermedad, ¿no? De cómo el medio ambiente, cómo el medio exterior actúa en ese proceso continuo de salud y enfermedad. De tal manera que el enfoque que nosotros le hagamos a nuestros pacientes no va a ser como era antes, netamente biológico, sino que debemos tomar en cuenta los factores psicológicos y sociales, los cuales pues van a actuar en la familia y de una u otra forma van a interactuar en la salud de los miembros de esa familia. Entonces, entre más puedan pensar los médicos y en general los trabajadores de salud y las instituciones de salud en términos de familia, pues más amplio, más comprensivo va a ser la visión que ustedes tengan al abordar los problemas de salud de sus pacientes y en la hora de tomar decisiones. Entonces, la importancia del ciclo vital familiar es porque es la forma actual de organización familiar, porque nos permite ver las características de las familias, cómo está la tipificación de la sociedad actual, ¿no? Es un término que se utiliza y ha tomado tanta importancia que, a pesar de que está documentado a través de las instituciones como rectoras, como el documento COMPES del 2006, las EPS y la IPS pues no las cumplen, no toman en cuenta mucho este abordaje como tal de la familia como eje central al momento de abordar a sus pacientes. Entonces no es que esto es un término que se inventó o que es reciente, sino ya esto es un tema que tiene validez y tiene su sustrato y su marco científico que está fundamentado y que exige que en las instituciones se les enseñe, en las instituciones educativas, a que los estudiantes sepan qué es la familia y cómo está conformada y las etapas por las cuales tienen que atravesar. Entonces, el ambiente familiar se va a convertir en ese medio que va a influir o positiva o negativamente en el desarrollo de los individuos y de paso en el proceso de salud-enfermedad. Por eso se dice que la familia afecta también, además de los salud de los individuos, la misma, por inherencia va a afectar la sociedad. Entonces, por eso es que un médico familiar es el médico que debe aprovechar cualquier opción para hacer medidas de prevención, de promoción, de estar un paso adelante, siempre debe establecer ese modelo de atención, no solo enfocándose en lo biológico, sino como una unidad biopsicosocial, como lo hemos venido hablando durante casi todas las clases pasadas. Entonces, el ciclo vital familiar, ¿qué es? Es ese concepto ordenador que nos va a permitir entender la evolución secuencial, la escala evolutiva de una familia y las crisis transicionales por las cuales tienen que atravesar en función de su crecimiento y desarrollo de los miembros.
Entonces, durante el desarrollo, la familia tiene que atravesar varias etapas, como las decíamos, las cuales son predecibles, ¿no? Porque son esperadas, son habituales, suelen ocurrir, y por eso el médico familiar debe estar enterado de esto, debe analizar y saber qué es el ciclo vital familiar y de conocer a sus pacientes para prevenir e ir un paso antes de aquellos fenómenos que puedan afectar pues, la salud de los miembros de la familia. Entonces la evolución de la familia pues, se presenta a través de etapas que van a tener fases y estadios. Cada una de estas pues tiene unas tareas familiares, las cuales tienen que ser completadas para pasar a la siguiente etapa. Si se pasa de una etapa a la otra sin superar estos peligros, se va a generar una crisis familiar y se va a generar un proceso que se llama un estancamiento. Por eso, el poder pasar una etapa a la otra va a requerir que esas tareas y esos peligros hayan sido superados para que el paso a la siguiente etapa se cumpla y de paso esas siguientes etapas le va a ser más fácil a la familia superarlas por la experiencia en la cual tuvieron para asumir las etapas anteriores y superar los problemas, los retos que se le generaron en las etapas previas y no llegar a un proceso que se denomina estancamiento. Entonces el ciclo vital familiar nos va a evidenciar todas esas etapas que van a implicar cambios y adaptaciones en el interior de la familia. Esos cambios, como todo cambio, puede producir una crisis, ¿no? Que puede ser de menor a mayor intensidad al momento que pasa de una etapa a la otra. La llegada del primer hijo, recuerden, va a ser la primera etapa, la primera crisis que siempre toda familia empieza a enfrentar, porque es algo con lo que no estaban habituados ni preparados y va a significar el primer reto para esa familia en formación. Entonces, los conceptos de ciclo vital familiar nos va a ofrecer una manera práctica, nos va a ayudar a entender y efectiva a los equipos de salud e implementar ese enfoque biopsicosocial, tomando a la familia como su contexto principal para estudiar las fases evolutivas por las cuales tiene que atravesar, teniendo en cuenta factores internos, bien sea biológicos o psicológicos, o externos, como son todas sus expectativas culturales, sociales, todos sus metas, sus sueños, lo que anhela ser el individuo. Entonces estos temas de ciclo vital familiar vienen desde el 48 cuando aparecen estos primeros señores que fueron Ruben Hill y Evelyn Duval, quienes empezaron a observar que en cada miembro de las generaciones jóvenes, medias o mayores en la familia tenían que pasar por etapas evolutivas y del logro de las mismas iba a depender la evolución y la funcionalidad de esas familias. De ahí que se iba a saber si la familia iba a ser funcional o por el contrario iba a ser disfuncional. En el 57, pues ya Duval estudió mucho más a fondo el ciclo vital familiar y lo dividió en 8 etapas, todas relacionadas con esa serie de etapas de crisis, de sucesos que tienen que atravesar las familias y los efectos nodales, o sea, la forma como establece la crianza de las familias. Hacia la década de los 50, en los mediados de los 50, aparece este señor que se llama Milton Erickson y empieza a tomar también ese ciclo vital familiar como un objetivo, como parte de su terapéutica al momento de analizar sus pacientes, teniendo en cuenta la familia, ¿no? Para buscarle un efecto terapéutico sobre el paciente. Y con el desarrollo de la terapia familiar también ha sido muy empleado el ciclo vital familiar, teniendo en cuenta pues, las diversas etapas y las crisis evolutivas por las que tiene que atravesar una familia. Entonces, por primera vez en el 1975, se introdujo en la medicina familiar la aplicación del modelo Duval de la crisis vital familiar. Y eso hace pues parte de la también actual en la terapia familiar sistémica, que utilizan también ciertos psiquiatras o en el momento de analizar la parte emocional y
trastornos del sistema nervioso activo o crisis de ansiedad en nuestros pacientes. Entonces, para la gran mayoría, siempre la clasificación del ciclo vital familiar de todos estos modelos, como el de Duval, se toman a partir de la edad del hijo mayor. Ese primer crisis, el suceso que tiene que atravesar la familia, al cual no estaba acostumbrado y es algo desconocido. Por eso empezamos a hablar de crisis normativas, aquellas que son esperables, o sea, que suelen pasar, es lo más normal que tengan que atravesar la mayoría de la familia, es habituales, y toda familia por lo general la tiene que superar y pasar. Pero existen algunas que no son esperadas ni habituales que se produzcan, ni esperables, y aparecen de forma brusca, que pueden llegar a afectar la línea evolutiva normal de una familia, y son las no normativas, ¿no? Como por lo menos la muerte temprana o prematura de alguno de los padres o de alguno de los hijos, o la salida prematura de uno de los hijos a unas edades no esperadas, o embarazos no deseados. Entonces son cosas que no suelen pasar, ¿no? O prematuramente no suelen pasar. Pero es normal que en las familias suele suceder. Entonces, la familia siempre va a generar dinámicas propias, porque cada familia es diferente, las cuales van a cambiar en su forma y su función. Se considera que ese ciclo vital familiar pues es algo universal y ordenado, porque eso toda la familia lo atraviesan. Son generalmente fases predecibles, donde superar una tarea previa va a facilitar superar las diversas fases posteriores a las que se tienen que atravesar las diversas familias. Entonces el ciclo vital es ese concepto ordenador para entender la evolución secuencial de las familias y las crisis transicionales, la que deben atravesar a través del tiempo en función del crecimiento y el desarrollo de sus miembros, y en las cuales se van a presentar tareas, retos y problemas, los cuales deben ser superados para poder pasar a la siguiente etapa. Y de la forma, de la experiencia que la familia adquiera de esta superación de etapas, va a depender el éxito de la superación de las siguientes etapas. Entonces es un proceso normal, universal, global, que tienen todas las familias, ¿no? Que implica desarrollar tareas, retos, en las diferentes etapas, desde que se forma hasta que se acaba la familia con la muerte de uno de los miembros de los padres. Entonces ayuda a establecer un perfil de riesgo psicosocial, y también su crecimiento ayuda al médico familiar. ¿Para qué? Para prever crisis y anticiparse a posibles consecuencias, porque recuerden que son eventos habituales. ¿Micrófono? Me apagan el micrófono, si es tan amable. Gracias. Para anticiparse a sus posibles consecuencias. Esos cambios que pueden provocar crisis, que pueden ser menores o mayores en intensidad al pasar de una etapa a la otra, provocando situaciones adversas, ¿no? Como puede llegar a, inclusive si no se superan o se dejan ciertas... esos procesos de estancamiento, puede llegar a producir incluso la separación de alguno de los miembros. Entonces el ciclo vital es ese desarrollo que toma en su conjunto todos los diferentes momentos por los cuales va a ir atravesando la familia y todos sus miembros, desde la unión y la formación hasta que se finaliza el ciclo de una familia. Generalmente siempre termina con la muerte de uno de los dos padres. Entonces, en la medicina familiar, pues esa es la unidad de análisis, ¿no? Para estudiar y dar seguimiento a ese proceso, salud, enfermedad. Por eso el ciclo vital familiar, todo médico familiar especialista lo tiene que tomar como base en el momento de analizar a su paciente. Y el médico general que utilice pues, la medicina biopsicosocial también tiene que ponerlo como su fundamento. Entonces, entre las preguntas que usted debe utilizar para evaluar el ciclo vital familiar está
es preguntarse en qué etapa del desarrollo se encuentra el paciente y su familia para usted ubicarse en esa escala evolutiva del tiempo, cuáles son las tareas y crisis en ese estado, cuáles son los retos o problemas que se han formado en el estado en que está el paciente y ver si lo está superando o no, o que hubo un estancamiento o vienen con problemas previos y qué posible relación va a guardar esa información que usted tiene de ese análisis con el problema del paciente para tomar una decisión o referir a un nivel de complejidad mayor si es que lo llega a requerir. Entonces recuerden que Evelyn Duval y Robin Hill fueron los primeros que describieron esos cambios generacionales y las tareas evolutivas que tenían que atravesar para poder superar y llegar a la siguiente etapa. Y el cumplimiento de las mismas va a representar que esa familia se tornará funcional o por el contrario disfuncional, con conflictos, con tensiones, con problemas de autoridad, con problemas de roles entre los padres y los miembros de la familia que generalmente pues terminan mal. Entonces ese ciclo vital es esa sucesión de etapas que va enfrentando la familia en grupo desde el noviazgo cuando se conoce hasta la disolución de alguno de sus miembros. Siempre recuerden que nos va a permitir anticiparnos a las crisis normativas, aquello que se espera, aquello habitual que se presenta a lo largo de la vida familiar para actuar de forma oportuna y de esa forma ayudar a mantener la salud de la familia y evitar la aparición de secuelas a futuro. Entonces, esa herramienta para evaluar la familia en las de nuestros pacientes, los cuales deben adaptarlo para poder analizarlo dependiendo del tipo de tipología familiar, para el cual debemos clasificarlo y saber si nos enfrentamos a una familia de un solo padre o si está es nuclear o si es extendida, si es ensamblada, si es homoparental, si son padres del mismo sexo o mujeres del mismo sexo, como todas las que analizamos, que hacen parte de las nuevas tipologías familiares actuales. Recuerden que la medicina familiar a partir del 75 establece el modelo dual. Entonces estas etapas del modelo dual son siguientes, como es la formación, en la cual está esa fase en la que la familia pues se conforma primero y tiene la idea de una posible primer hijo. El estadio pues es del noviazgo y el matrimonio, pero sin hijos, en la que hasta ahora se está tomando esa decisión trascendental. La fase de expansión en la que aparece por primera vez el primer hijo, esa primera crisis a la cual se debe enfrentar la familia, el primer gran reto, y va hasta que nace el último hijo, desde el primero hasta que nace el último hijo. Y esa es la fase pues, de procreación y educación de sus hijos. Después viene la fase de consolidación en la que ya el niño ya está en la etapa escolar, va desde que nace el último hijo hasta que el primer hijo abandona el hogar. Es una etapa en la cual está la educación de los hijos, el primer reto de la escolaridad de los padres a los cuales tienen que enfrentarse, y es un primer reto porque es la primera vez que los hijos abandonan el hogar para establecer o entablar relaciones con otros miembros del exterior del entorno diferente a los padres. La apertura, pues esa etapa de plataforma de lanzamiento en la cual los hijos empiezan a tomar su propia identidad, a tomar esa fase de rebeldía, de querer formar su propia personalidad, y consiste en la salida del primer hijo hasta el último del hogar. Es esa fase donde se da el famoso nido vacío. Y el estadio es la fase que denominan de emancipación, en la que el individuo o uno de los individuos toma la decisión de independizarse de sus padres y tomar esa independencia e identidad propia. La etapa postparental, que es la que ya la familia está en la edad madura, en la edad media, que tiene sus trabajos establecidos, ya sus profesiones como tal, formadas y forjadas, y ya tienen ciertas relaciones con otros ejemplos de familias. Y ya están los padres como tal solos, va desde el que el último hijo sale hasta la muerte del primer cónyuge. Y el estadio, pues la familia que ya está envejeciendo. Y por último, la disolución es esa etapa de que se denomina de la viudez, en la que hay uno solo de los padres
va desde que muere el primer cónyuge hasta la muerte ya del último como tal, y es el estadio en la que la familia, los padres empiezan a enfrentarse por primera vez a la idea de la muerte. Entonces, cada una de estas etapas van a tener unas expectativas sociales y unas tareas evolutivas que la familia tiene que cumplir y evolucionar para favorecer su desarrollo y adaptación a las diversas crisis o cambios a los cuales se deben enfrentar los diversos ciclos vitales individuales de cada uno de sus miembros. Por eso esas tareas y peligros deben ser exploradas por el médico, el cual esté abordando al paciente para poder hacer una perspectiva o una idea más global sobre el estado de la salud mental de su paciente y de paso de la familia. Si lo requiere, pues requerir a mayor complejidad. Entonces, la formación, pues la expectativa social que tiene la de construir una pareja, o consolidar nuevos retos. Las tareas evolutivas es lograr una intimidad propia de la pareja y comunicarse de forma asertiva entre los dos. Y el peligro es que esa idea de pareja no se concrete, se disuelva, no se adapten al nuevo rol y haya conflictos que pueden llevar a la ruptura. En la expansión, pues ya está esa expectativa social de asumir ese nuevo reto como papás. Está la expectativa de mirar si realmente son capaces de asumir la parte económica como una unidad. La tarea evolutiva es fortalecer ese papel como esposos, como pareja y prepararse de forma cognitiva y afectiva para su rol de padres. El peligro es que alguno de los miembros no asuma o no sea capaz de enfrentar este nuevo reto y puede llegar a la exclusión de alguno de los miembros o total rechazo que puede llegar inclusive al maltrato. En la consolidación, pues las expectativas sociales son ampliar las relaciones al exterior de la familia, ya conformar en otras familias, interrelacionarse. La tarea evolutiva es favorecer esa etapa escolar de sus hijos, lograr la identidad del adolescente, o sea, ayudarlo a que forje su propia identidad, sus propias potencialidades. Y el peligro, pues, es lo contrario, que la familia no acepte que el hijo tiene que irse, que tiene que crecer, que tiene que evolucionar, que tiene que hacer su propia autonomía, y lo que hagan es ejercer una sobreprotección o un bloqueo de la misma, que incluso puede llegar a un rechazo o un maltrato. En la apertura, pues, ya hay nuevos roles, ¿no? Sobre todo con los hijos empiezan a formarse nuevos subnúcleos familiares, las nuevas familias que empiezan a forjar los hijos. La tarea es facilitar ese desarrollo de nuevos proyectos y ellos mismos, la pareja como tal, ya sola, favorecer sus propias expectativas de pareja y permitir la salida de los hijos, la plataforma de lanzamiento de sus hijos. El peligro, pues, que haya una expulsión traumática porque no, por rechazo al bloqueo de esa autonomía de los hijos, cuando los padres se obstruyen o se impiden, y puede haber una pérdida de la autoestima, de la autonomía. La etapa postparental, pues ahí es la expectativa de continuar esa proyección social, en que no se vaya a perder el vínculo entre la familia de origen y los nuevos subsistemas que se están formando. Para eso debe fortalecerse esos vínculos, no haberse forjado vínculos sólidos desde el momento que se nacen con los hijos hasta para que ese momento en que se vayan de la casa no haya una interrupción en esa transcripción de valores transgeneracionales. El peligro es que se olvide esos valores y haya un abandono hacia los padres, o que incluso en el momento de estar solos los padres no sean capaces de asumir ese nuevo reto, de estar nuevamente solos, de no tener a los hijos en la casa, de no tener a los hijos como la función de ser, y puede llegar al divorcio, separación de los padres, a problemas de soledad o incluso a maltrato. Y la disolución, pues, es esa etapa en la que hay que cuidar al padre que sobrevive
tratar de seguir demostrando y transcribiendo los valores. La tarea evolutiva es apoyar, ¿no?, a esos familia de origen, valorar el proyecto de familia y la idea como tal de familia, la importancia que tiene como eje central de la sociedad, pero el peligro es que esa soledad no sea asimilada de forma concreta, haya un abandono hacia los padres o incluso maltrato hacia los mismos, y ese proceso de envejecimiento sea un proceso patológico, no sea la vejez más adecuada, y siempre va a generarle problemas al sobreviviente. Entonces recuerden a Evelyn Duval como la creadora, basada en los miembros de la familia y las formas morales de la crianza, estableció su modelo de ciclo vital familiar. Entonces las etapas que atraviesan todos los ciclos familiares son el padre de la formación de la pareja, la conformación como tal de la pareja estable, el nacimiento de los hijos, desde el primero hasta el último, la fase de escolaridad, la fase de la edad media, en la mitad de la vida de los padres, que se llama la edad madura. Después viene la plataforma de lanzamiento o independencia de los hijos. Después viene la etapa de ya del retiro, que ya se ha ido totalmente los hijos, ya están pensionados los padres y hay un retiro de la vida económica activa, y por último viene la muerte de uno de los cónyuges hasta que muere el sobreviviente y se acaba pues la familia. Entonces los modelos de la fase dual son 8, va desde el comienzo de la familia, después viene la familia con hijos, el hijo mayor hasta los 30 meses, y después viene la familia con hijos preescolares hasta entre 3 meses y los 6 años. Después vienen las familias con hijos escolares entre 6 y 13 años, después los adolescentes entre 13 y 20 años, después vienen desde el que se va el primer hijo hasta que lo hace el último, la plataforma de lanzamiento. Después está la etapa de las familias maduras en la que ya se establece el nido vacío, no se logra superar esa etapa y se genera esa fase de estancamiento y va hasta la jubilación. Y por último, las familias ancianas desde la jubilación hasta el fallecimiento de alguno de los miembros. Hay otros ciclos también, como son el ciclo de Heyman, que habla de la fase de matrimonio, la fase de expansión, la fase de dispersión, la fase de independencia y la fase de retiro y muerte. Entonces, lo divide en etapas, entonces, de matrimonio, de expansión, de dispersión, de independencia y de retiro y muerte. En eso se basa el ciclo vital de Heyman, y en el cual pues hay lo mismo, en el modelo dual, problemas, retos, expectativas, que deben ser superadas para ir superando esos escalones en la etapa evolutiva de toda familia hasta que se llega al retiro y la muerte. Existe otro que es el de Halley, va desde un periodo de galanteo, matrimonio, nacimiento de los hijos, dificultades matrimoniales, destete de los padres, retiro de la vida y la viudez. El modelo de Goldrich se divide en 6 etapas, desde el adulto joven antes del matrimonio, recién formada la pareja, familia con hijos escolares y escolares, la familia con adolescentes y la familia con desprendimiento de algunos de los mismos, y divide la última etapa en últimos años de la vida en pareja. El de Mendeley son 6 etapas: novios, pareja, nacimiento del primer hijo, familia con adolescente, edad madura y la senitud y la viudez. Y la OMS pues también establece un modelo de ciclo vital, 98, pero no utiliza la medicina familiar, sino más el de Duval, donde habla de formación, de extensión completa, fin de extensión, la contracción, fin de contracción y la disolución. Entonces, perdón, formación, extensión completa, contracción completa y la disolución. Recuerde que siempre los modelos del ciclo vital familiar se establecen tomando como criterio la edad del hijo mayor. Entonces, hablamos de esas etapas: constitutivo, procreativo, dispersión final, que son otras formas también de clasificar los ciclos vitales familiares. Entonces, noviazgo, matrimonio, hijos, adolescencia, separación, nido vacío, muerte, otra forma de clasificar el ciclo vital familiar.
Entonces, las etapas van a estar la constitución de la pareja, el nacimiento, los hijos en la edad escolar, la adolescencia, el casamiento, salida de los hijos, la pareja en la edad madura y la ancianidad, que prácticamente pasaba en el modelo de igual. Entonces, hablando de cada una como tal, la familia en potencia pues empieza cuando está el noviazgo, en la cual pues, las parejas se modifican sus expectativas, sus propios estilos y tratan de establecer una adaptación común y empezar a hablar de nosotros, o sea, un conjunto de dos personas que quieren establecer un vínculo estable y formar su propia familia. En esta etapa, pues obviamente, es la etapa en la que se pasa a la constitución del noviazgo a pareja, va a tener en cuenta que cada uno de los miembros pues, tiene sus propias creencias, sus propios modos de ver la vida, sus propias expectativas, lo que ha heredado cada una de sus familias de origen, y puede haber ese primer choque de los unos con los otros, los cuales si no son superados de forma adecuada, pues va a generar la primera crisis de las parejas, un estancamiento. Hay factores que influyen en el proceso de la elección de la pareja, pues como es la residencia en una comunidad determinada, cuando se involucra un determinado ciclo social o la pertenencia a una diversa clase social. Recuerda pues que el noviazgo es cuando ya se tiene esa capacidad para comprometerse, se pasa esa etapa a la decisión de formar una familia con identidad propia de pareja. Si está el enamoramiento y el amor maduro como tal, lo dividen los sociólogos. La formación de la pareja pues ya es cuando se crea un nuevo sistema familiar que es independiente de su familia de origen, ya toman una decisión de independizarse y formar un nuevo grupo familiar, en la cual pues van a tener acciones compartidas por ambos y la base es la misma, va a depender de la comunicación eficaz que se tenga para resolver los problemas que se presenten en tareas o retos durante esta nueva fase de formación. Es necesario que esa relación pues, sea complementaria, sea gratificante, que sea un estilo de vida libre, pero con un adecuado manejo de las finanzas, que se tenga una adecuada relación con los amigos y sobre todo tener muy claro la idea de cuándo se debe tener hijos o si no va a ocurrir nunca esta decisión, siempre teniendo en cuenta en pareja nosotros las ideas que se forman. El primer embarazo, pues ya recuerden, debe ser el ciclo vital, primer ciclo vital, se parte de ese suceso, ese punto central que va a establecer diferentes roles en la familia, ¿no? Y va a movilizar la pareja por primera vez hacia la siguiente etapa del ciclo vital familiar. ¿Cómo supere esta etapa? Va a depender, recuerden, que las otras las sigan superando. Entonces, cuando aparece el nacimiento y la crianza del primer hijo, que va a crear esos cambios en la relación de pareja, en las funciones de los padres, y viene la incorporación del hijo a la familia como tal, va a generar siempre tensiones en pareja. Ese primero es el que va a desacomodar por primera vez a la pareja, ¿no? Y empieza la llegada, va a intensificar también injerencias, toma de decisiones de las familias de origen, ¿no? Como los padres, que son los abuelos, o diversos familiares que ya empiezan a dar consejos o a opinar, ¿no? Interfiriendo en la identidad propia de la familia, y por eso es importante establecer límites a tiempo. Entonces, cuando comienza con el primer hijo, la madre pues es la que más se ve afectada, empieza a hacer una relación de mutualidad con su hijo, empatizando en sus necesidades biológicas y psicológicas. La familia ya con hijos pequeños, cuando se da el nacimiento del primer hijo en pareja, viene la aceptación del nuevo miembro, se asumen nuevos roles del padre como tal, ¿no? Pero para lo cual se debe dejar muy claro un espacio para la conjugalidad. Después viene la etapa de los hijos en edad escolar, que es el primer desprendimiento del niño de su seno familiar, ¿no? Empieza a comunicarse con nuevas personas, sus maestros, sus nuevos compañeros, y es donde pone a prueba pues lo que la familia le ha inculcado a sus hijos, ¿no? Los límites, las relaciones de autoridad, todos los valores, es donde por primera vez el niño los empieza a poner a prueba. La escolaridad
pues hace que los padres y los abuelos participen de esa educación formal y se les va a generar muchas ansiedades, muchas expectativas sobre lo que quieren que sean sus hijos, ¿no? Sobre lo que desean y anhelan con sus hijos, y eso genera muchas fuentes de tensión. Por eso es importante aceptar las creencias de las familias de origen y las de la familia nuclear que se han constituido, ¿no? Van a apagar el micrófono otra vez, gracias. Entonces, la paz, matrimonio en la Edad Media es cuando ya los padres se encuentran en ese periodo intermedio que va desde la pubertad hasta la adolescencia. Es un periodo intermedio en los que ya las familias están en la mitad de su ciclo vital, ya realizados laboralmente y profesionalmente, con sus ya prácticamente profesiones establecidas, expectativas ya como tal establecidas, ya tienen su propio ciclo de amigos y hay una armonía con la familia extensa. Y empiezan a redefinirse los roles tanto en la familia nuclear como en la familia extensa. La adolescencia, pues, esa primera etapa de crisis, una de esas etapas grandes familiares en las cuales empiezan a presentarse esos grandes cambios en el núcleo familiar y en las relaciones con el exterior, ¿no? Y es donde por primera vez el adolescente reta a los padres en el proceso de identidad y empieza a querer separarse y a establecer pautas de diferenciación de sus padres. Entonces es una etapa que se considera indefinida en el tiempo y en sus características, y es donde por primera vez el individuo quiere tener una propia autonomía económica, laboral y afectiva. Es importante porque ahí se empiezan a enfrentar, a chocar, a cuestionar a los padres, y los padres pues pueden asumir una actitud o bien sea de aceptación, para lo cual depende que haya una estabilidad propia de la pareja que sea capaz de soportar estos retos y estos choques con sus hijos, o por lo tanto, o por el contrario, pues puede hacer que los padres no acepten esta etapa y traten de retardar la independencia de sus hijos, y eso va a interferir en la formación de la autonomía propia de los hijos hacia la etapa adulta. Entonces, en la etapa, pues van a haber los desacuerdos y aumenta la fricción entre las dos generaciones, entre el padre y la hijo. Por eso es importante que siempre haya mucha flexibilidad y una continua renegociación entre padres e hijos. Es una etapa que suele ser turbulenta, no es fácil lidiar con los adolescentes, y no solo para los padres, sino para el resto de la familia, ¿no? Donde empiezan a verse afectados en parte por esas crisis familiares entre padres e hijos, que puede llegar a afectar incluso a la pareja. Por eso es importante que la pareja llegue a esta etapa con lazos fuertes y seguros para evitar que este vínculo se rompa cuando sus hijos adolescentes lo tratan de retar, poniendo a prueba la integridad y la seguridad que existe en la relación conyugal. Por eso es importante que siempre la pareja fomente una atmósfera de amor. Hay un hogar totalmente estructurado con bases sólidas, en el cual haya una atmósfera totalmente adecuada de diálogo y aceptación, como hablamos de renegociación, para que el adolescente sienta apoyo y seguridad emocional en su forja, en el proceso de forjarse como individuo, como una identidad propia, que marque su propia pauta intergeneracional y marque se desligue y marque su identidad total. Entonces es la etapa en la que se acepta el crecimiento y el desarrollo del niño, ¿no? Pasa de ser niño hasta posiblemente adulto. Los padres se pueden cerrar y asumir una actitud controlada, o por el contrario pueden ayudar a forjar la identidad de sus hijos. Después viene la salida de los hijos del hogar, ¿no? Que está marcada por esa capacidad de la familia de origen, los padres, de dejar que se desprendan de sus hijos e incorporar nuevos individuos a ese núcleo, a esa familia nuclear,
cómo va a ser el cónyuge y la familia como tal del cónyuge de sus hijos cuando deciden formar una nueva pareja. Entonces los hijos entran a una nueva etapa de formar su propia familia y formar un capítulo aparte para continuar su propio ciclo vital familiar. Entonces esa etapa en la que está el famoso destete, que a los padres, los hijos se desligan, o bien sea para estudiar o bien sea para independizarse económicamente. Es una etapa en la que si no venía con base sólida de la pareja, empiezan a reeditarse conflictos, o sea, a reaparecer los problemas y las crisis que no fueron superadas en las etapas anteriores, y es lo que generalmente llega o termina en el divorcio o separación de los padres. Esa es una etapa en la que ya empieza a generarse la posibilidad de un nuevo rol como tal, que es el de ser abuelos, en la que es importante aprender a respetar y confrontar la voluntad y los modos de crianza de los nuevos padres. La etapa en la que ya el hijo decide irse y por lo general los padres o bien sea que lo aceptan o bien no, como tal no. Generalmente es una etapa dura, sobre todo para las madres, en las que no aceptan que pues pierden a sus hijos y en algunos casos los pueden llegar a afectar emocionalmente. La etapa del adulto joven independiente pues es aquel que decide dejar la casa para instalarse por su cuenta. Los padres pues deben aceptar que se independizó, desvincularse emocionalmente ellos, los hijos como tal de sus padres, para poder establecer su propio proceso de identidad. El éxito del desarrollo del adulto joven independiente va a definirse de acuerdo a la consecución de varias etapas, como es la diferenciación personal con relación a la familia de origen, la independencia económica que logre a través del acceso a un trabajo, el desarrollo de conductas sexuales adecuadas y así como la búsqueda de una pareja estable. En esos factores de la superación de estas tareas va a depender que tenga como tal éxito esta etapa de adulto joven e independiente. La edad madura pues ya sabe que es la edad en la que los padres están solos, están ya sin los hijos, hay un reencuentro entre ellos, están en su etapa madura, quieren volver a explorar sus como pareja, y de la estabilidad que lleven y de esos retos superados va a depender el éxito como tal de la familia, de la pareja. Asumen de una manera adecuada y el hijo también aprende a desligarse de los padres, o si no empieza a haber una crisis familiar. Y por último pues viene la etapa de la ancianidad, en la que ya empiezan a aparecer problemas a nivel corporal. Es una etapa de mayor fragilidad, la aparición de enfermedades crónicas, problemas emocionales, ¿no? Ya idealización de la muerte, empieza a sufrir la experiencia de pérdida de seres queridos, en el núcleo familiar o de amigos, y por eso es una etapa que requiere un total procesamiento, una manera adecuada de asumirla. Generalmente empieza con la jubilación alrededor de los 65 años y va a terminar después con la etapa de la muerte. Es importante ver si estos valores culturales fueron forjados de manera adecuada para que sea una vejez sana y no una vejez patológica. Entonces empieza a haber ese temor de convertirse en un anciano inútil, el temor a la muerte y el tener que padecer enfermedades que los puedan volver dependientes de su otra pareja, de su cónyuge, quien pasa a ser un cuidador, ¿no? O a ser un enfermero del otro. Por eso es importante saber envejecer, porque es una de las tareas más difíciles con las cuales le toca atravesar a cada uno de los seres humanos, sobre todo en pareja. Es una etapa ineludible que debe buscarse saber prevenir posibles patologías o tener una idea más sólida de los riesgos que representa una posible vejez patológica. Entonces la jubilación es ese desafío en el cual pues
tienen que volver a estar juntos, que ya tienen todo el tiempo del mundo, están asumiendo un nuevo rol como es el de ser abuelos y el de la nueva interrelación abuelos-nietos, que en el cual pues ya los va a desligar de tantas responsabilidades o obligaciones como son los reales conflictos inherentes a la relación de un padre con sus hijos. En este periodo, pues recuerden que ya enfrenta el reto de la jubilación, el reto de las enfermedades y el reto de la proximidad de la muerte. Entonces hay una independencia, puede haber alguna disolución si los problemas que traían previo, las crisis o los retos, problemas previos no fueron asumidos y se generó ese estancamiento y puede llegar a una ruptura de las mismas, que en algunos casos pues pueden haber que se formen familias ensambladas, como hablamos cuando hablamos de las tipologías familiares. Ya por último, pues la disolución es cuando se da la muerte de uno de los cónyuges, ¿no? Es el fin de la pareja como tal. Algunos mantienen la fidelidad incluso hasta la muerte del último padre, o cuando son padres jóvenes y los hijos aún no son independientes, asumen la tipología de familia uniparental, que incluso en algunos casos puede llegar a convertirse en familia ensamblada cuando se une a otra persona para formar una nueva familia en la cual incluso pueden ir cada uno con sus hijos y formar uno y tener sus propios hijos, como hablábamos en las tipologías. Algunas veces estas personas viudas no aceptan esta etapa, tienen una ancianidad patológica, una vejez sin apoyo, una vejez no bien asumida, se quedan apegados al pasado y en algunos casos se convierten en verdaderas cargas para sus hijos. Entonces es un periodo pues, crónico, inevitable, ¿no? Es una enfermedad, en una etapa de enfermedades, de fragilidad, puede haber incluso una dependencia física o mental, y es junto con el nido vacío de la jubilación las situaciones más que deben ser asumidas con mayor, un gran reto para los profesionales de la salud cuando analizan los pacientes, ¿no? Porque son generadores de ese proceso continuo de salud-enfermedad y patologías que pueden somatizar en los pacientes, o en algunos casos requieren de una intervención rápida y oportuna, o que requiera un nivel de atención mucho más elevado. Entonces las tareas, cada una de etapas tiene sus tareas. La formación de la pareja, pues el compromiso permanente. En la etapa de la crianza de los hijos, pues crear un espacio para ese nuevo miembro que nació y a saber asumir ese nuevo reto, ese rol como familia. En la tarea de la familia conocida en la edad escolar es centrarse en enseñar y educar y entregar los valores a sus hijos y controlar los impulsos. Ya con los hijos escolares, permitirle al niño su propia autovaloración, poner a prueba los valores que ha implicado en el momento que ya empiezan a interrelacionarse con otras personas fuera de los padres. Con los hijos adolescentes, el principal reto es dejar de ser los hijos, dejar ser los hijos, dejar que crean, que huelen, que formen su propia identidad, que forjen sus propios valores, su propia identidad, y en el cual pues va a jugar un papel importante los valores que le fueron entregados. Y en la etapa del término de la familia es adaptarse al nido vacío, a esos hijos que abandonan el hogar como tal. Entonces, hay que recordar que la familia pues, va a generar dinámicas propias, los cuales van a cambiar en su forma y función, en la cual influye mucho la cultura y las costumbres a las que pertenece cada una de las familias que conformaron el nuevo núcleo familiar. Y con base en ese contexto, se dice que no hay una forma correcta o incorrecta para pasar por las diferentes etapas. Lo importante es saber asumir los retos propios esperados, las crisis normativas de una familia, y saber enfrentarlo y aprender de esas etapas de crisis para poder ir pasando de una etapa a la otra. Entonces, actualmente con la industrialización, pues
la familia pues ha ido evolucionando hasta quedar en una mínima expresión. Entonces, muchos factores, como hablábamos, de los cambios en las tipologías familiares, como la incorporación de la mujer al mundo laboral, el ingreso temprano de los niños a las escuelas, de los procesos escolares, los divorcios cada vez más aumentados por esas crisis que no son superadas de manera adecuada, el uso de los anticonceptivos de las mujeres, el control de la natalidad como tal. Todo eso ha ido debilitando el concepto sólido del núcleo familiar como ese núcleo indivisible y de su valor tradicional como cabeza de familia, el cual pues de una manera u otra va a afectar y a cambiar las tipologías familiares de una sociedad. Como en el caso de Colombia, en el cual también juegan un papel importante las migraciones, el fenómeno de la violencia, los desplazamientos forzados, que van a ir cambiando la tipología familiar. Entonces con eso pues terminamos este tema y con eso cerramos este tema de los conceptos propios del concepto salud, enfermedad. Y ya pasamos al tercer corte, en el cual pues hablaremos de los nuevos temas como son la relación médico-paciente, el acto médico, el sistema de salud, los niveles de atención, con los cuales ya terminaremos la cátedra. Entonces, muchas gracias por hoy y que descansen entonces. Hasta luego, buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.